¿Se ve la pantalla, muchachos? Sí, doctor, sí se ve. Ya, genial. Entonces empezamos. Ya estamos conectados. Empezamos. Voy a cambiar la pantalla. Listo, una clase rápida. Ya con Kevin ha coordinado probablemente para la próxima clase. El tema de que vamos a tratar hoy día corresponde a fisiología de glándula suprarrenal. Para esto, algún contenido temático. Los objetivos son tres. El primero corresponde a conocer la importancia fisiológica de la glándula suprarrenal como glándula endocrina. La segunda es entender la actividad fisiológica endocrina sistémica de las hormonas de la corteza y médula de la glándula suprarrenal. Y la tercera es explicar las alteraciones fisiológicas en algunas patologías relacionadas a las hormonas adrenales. Contenido temático, una introducción de la parte anatómica y embriológica de la organización de la glándula suprarrenal, la parte que corresponde a la corteza de la glándula suprarrenal, la médula de la glándula suprarrenal, la fisiología aplicada, conclusiones y referencia bibliográfica. De manera de introducción, diremos que las características de las glándulas suprarrenales básicamente o sea, su actividad fisiológica va a depender de la arquitectura, ¿no? Del aporte sanguíneo y sobre todo de los mecanismos enzimáticos celulares que van a regular esta actividad. La arquitectura, como sabemos, las glándulas suprarrenales están por encima de los riñones bilateralmente y están irrigadas por arterias propias que salen de la aorta abdominal, que van a ser las arterias suprarrenales, y que la irrigación, como veremos, va a ser de afuera hacia adentro. Ustedes recordarán que en la clase de páncreas vimos que la irrigación era de adentro hacia afuera. O sea, ese mecanismo fisiológico permitía de que haya un mecanismo paracrino y autocrino de la producción de la insulina. En este caso, el mecanismo paracrino y yuxtacrino va a ser de la misma efectividad. Perdón. Y esa efectividad va a depender mucho de la irrigación, es de periferia hacia adentro. Entonces, la perfusión sanguínea se efectúa de la corteza externa hacia el área central, con un sistema sinusoide orientado en forma radial, como vamos a ver más adelante. Entonces, embriológicamente, esa complejidad ya se ha planteado. La corteza suprarrenal es un órgano endocrino excepcionalmente dinámico que mantiene homeostáticamente, o se mantiene homeostáticamente por señales paracrinas y endocrinas a lo largo de la vida postnatal. En la última década, esto es un artículo del 2014, si mal no me equivoco, en la última década se ha aprendido mucho acerca de las células madre y de las células progenitoras de la corteza de la glándula suprarrenal y las múltiples funciones que estas poblaciones celulares tienen en el desarrollo normal y sobre todo en la homeostasis de la glándula suprarrenal. Y esto se va a reflejar en el entendimiento de ciertas enfermedades suprarrenales. El artículo hace referencia a cómo estas células proliferan y cómo estas células en determinado estadio de desarrollo del individuo van a ser determinantes para constituir la glándula suprarrenal. Cuando vemos los linajes celulares, vemos en general que las células madres son dotadas con el potencial de autorregulación y multipotencia, lo que posteriormente se traduce en una dotipotencialidad celular. Las células madre y las células progenitoras, si bien es cierto, confluyen en su actividad fisiológica y en su actividad para desarrollar ciertas estructuras, las células madre van a ser células embrionarias y pluripotentes, y cuando es en tejido adulto, van a tener una confluencia en la función con las células progenitoras, mientras que las células madre en estadios embrionarios son pluripotentes, son las que van a determinar el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, las capas que van a facilitar el desarrollo embriológico posterior. En cambio, en el tejido adulto, estas células madre, conjuntamente con las células progenitoras, se van a convertir en mediadores críticos de la homeostasis de los órganos. Y en el artículo hablan de esos linajes celulares que contribuyen a la formación de la glándula suprarrenal. En realidad, la glándula suprarrenal, como en algún momento creo que les he dicho, está constituida por dos componentes esenciales, la parte de la corteza y la parte de la médula. La parte de la corteza se va a formar a partir de células o primordios adrenogonadales, que serían desde la etapa fetal, para constituirse en células fetales adrenales. Y la médula va a estar formada por células derivadas de la cresta neural en el desarrollo embriológico.
En buena cuenta, la médula de la glándula suprarrenal no es sino la segunda neurona del sistema simpático. En buena cuenta. También me acuerdo que les comenté, es el hecho de que tanto en simpático como parasimpático hay dos tipos de células. Perdón. Estas células se comunican. La primera neurona con la segunda neurona a través de la acetilcolina. Y la diferencia que habíamos visto era en la segunda neurona, de la comunicación de la segunda neurona con la célula blanco. Mientras que en el simpático es básicamente la comunicación de la segunda neurona con la célula blanco a través de catecolaminas. En el parasimpático, la segunda neurona se comunica con la célula blanco a través de la acetilcolina. O sea, en el parasimpático, el principal neurotransmisor tanto para la primera como para la segunda neurona va a ser la acetilcolina. En cambio, en el simpático, la primera neurona se comunica con la acetilcolina y la segunda con las catecolaminas. Entonces, esta segunda neurona va a tener su origen en estas células de la cresta neural, que posteriormente, con participación de células de la cápsula, del mesénquima y de la cápsula definitiva que posteriormente se va a constituir, va a formar lo que es las células definitivas, tanto de la corteza, de la médula y de la cápsula. Y se va a constituir esta estructura de distribución celular, donde se va a ver la cápsula, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y en esta zona de la cápsula se han identificado ciertas células o stem cells que van a ser responsables de la activación de los progenitores que van a estar internamente en la zona glomerular y que en la diferenciación celular, estas van a ir trasladándose desde la zona glomerular hasta la zona reticularis, activando mecanismos de apoptosis celular. O sea, va a ser una situación dinámica, sobre todo en el proceso de formación de la glándula suprarrenal. Entonces, a nivel de la cápsula de la glándula suprarrenal, las células mesenquimales, las que están de color naranja oscuro, y las células madre, estas de acá, que están de color claro, van a diferenciarse en células no, o sea, van a ser dos líneas celulares. Unas que van a ser las células no diferenciadas, no esteroidogénicas, adrenocorticales progenitoras, que van a ser estas verdes, y en la otra línea va a ser las células esteroidogénicas, diferenciadas de la corteza adrenal, o sea, todas estas azules que están acá. Y estas van a tener lo que se conoce como las células en flujo. Van a reflejar ese dinamismo que les mencioné, desde las stem células hasta las células, la diferenciación celular. Y ese dinamismo se va a notar también cuando esta estructura, que es la glándula suprarrenal, ya se consolida como tal, de tal manera que las células que están constituyendo las diferentes capas, la zona glomerular, la fascicular o la reticular, van a tener efecto unas sobre otras. Y para esto, externamente, dos elementos importantes: la angiotensina 2 y la hormona adrenocorticotropa, que van a tener sitios de acción. La adrenocorticotropa fundamentalmente en la zona fascicular y la angiotensina 2 fundamentalmente en la zona glomerular. Y eso lo vamos a ver en un cuadro posteriormente. Entonces, las células diferenciadas y diferenciadas de progenitoras van a hacer que secreten lo que sería una sustancia que es derivado, que ha sido identificado en los orizos de mar, que es SHH, y que van a ser las que van a ejercer efectos sobre las células madre. Y hay otro grupo de moléculas, como los ligandos que son WNT, que son, le conocen como alas de sitios de integración, y son críticos para el mantenimiento de progenitores adrenocorticales, y regulan directamente la producción de aldosterona. Entonces, la aldosterona va a ser una de las hormonas que van a identificar la actividad de la glándula suprarrenal. Y la aldosterona va a jugar papel importante en la regulación de iones a nivel del tercio distal del túbulo contorneado distal. Y que en esa regulación va a jugar papel importante también en el equilibrio hidroelectrolítico sistémico. Eso como parte biológica. Ahora, como parte general, ¿qué podemos decir? Las glándulas suprarrenales son pequeñas, promedian más o menos de 1 a 3 centímetros de longitud por 1.5 a 2.5 gramos de peso. El 90% del peso en la glándula suprarrenal está constituido casi
por la corteza, la parte cortical. Y está muy vascularizada, como les decía. Sale incluso de la aorta una rama lateral que va a irrigar la glándula suprarrenal. Son ramas suprarrenales directamente en la aorta. Y que va a tener abundante vascularidad. Mientras que la sangre venosa va a drenar a través de una vena central a la vena renal en el lado que corresponde a la izquierda y a la vena cava inferior en el lado que corresponde a la derecha. Entonces, anatómicamente esa va a ser su distribución y esa va a ser su condición. La inervación, como siempre les pregunto, ahora no les estoy preguntando porque estamos a la distancia, simplemente recuerden dos cosas, el plexo celíaco y el plexo renal. ¿Sí? Que entran por el borde interno y por debajo respectivamente. Aquí vemos en este gráfico cómo los dos plexos están ingresando. Uno a la parte cortical y otra a la parte medular. Acá está la glándula suprarrenal, y acá tenemos la corteza y acá tenemos la médula. Entonces, metámonos más a la glándula suprarrenal para hacer la explicación. La secreción de glucocorticoides y andrógenos está regulada por factores hipotalámicos e hipofisiarios, pero que están centrados básicamente en la glándula suprarrenal. Y los elementos estructurales que hemos visto, la distribución celular, por ejemplo, va a ser determinante porque estas zonas van a tener diferente mecanismo enzimático que va a facilitar la formación de cierto grupo de moléculas que se van a traducir en cierto grupo de hormonas. ¿Qué eventos básicos ocurren? Acá tiene que participar grandemente la hipófisis, la glándula suprarrenal y sobre todo si vemos la morfología de la misma, la corteza y la médula y la cápsula. Va a haber una distribución de células, la fase glomerular, la fase reticular, ¿sí? Claro, la fase glomerular y la fase reticular, que van a regular su producción a través de esta vasculatura, ¿sí? Y si es que vemos más a detalle, y este resumen creo que es del Constanzo, un resumen para que pueda venir en examen, porque va a integrar todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Se acuerdan ustedes de la primera clase cuando nos conocimos y dijimos cuáles eran las hormonas liberadoras? Las que vienen desde el hipotálamo hacia la hipófisis, esas 6 hormonas, las más importantes. A mencionar lo que habíamos dicho, la hormona liberadora tiotrópica, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la hormona liberadora de la corticotrofina, la somatostatina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y la dopamina. En la eminencia media, que sería casi como el hormona limítrofe, y van a actuar sobre la hipófisis, básicamente, básicamente todos regulados por receptores que van a estar asociados a proteínas G. En buena cuenta, estas hormonas que estamos viendo acá van a ser hormonas de naturaleza hidrosoluble. Por eso que tienen sus receptores hacia la membrana celular y estos receptores para hacer su transducción de información tienen que utilizar las proteínas G de la hipófisis. Entonces ahí van a actuar en las diversas células que van a ser responsables de la producción de hormonas típicas. Por ejemplo, la hormona liberadora tirotrópica actúa sobre una célula tirótropa o el tirótropo. Las gonadótropas sobre los gonadótropos. Las corticótropas sobre los corticótropos. Las somatostatinas sobre los somatótropos o somátopos. Y la dopamina sobre los lactótropos. En buena cuenta, que tienen que acordarse de ustedes, que todas las hormonas del hipotálamo hacia la hipófisis están regulados por receptores de membrana y asociados a proteínas G. Punto. Eso es lo que tienen que acordarse de acá. ¿Qué más? Cada célula va a tener un típico segundo mensajero. Recuerde, la hormona se une al receptor. El receptor activa proteínas G. Las proteínas G activan enzimas para formar segundos mensajeros intracelularmente o terceros o cuartos mensajeros que finalmente van a activar la información genética de la célula. En buena cuenta, cuando hablamos, por ejemplo, de la hormona liberadora tirotrópica, hablamos del efecto sobre el tirótropo. Y este efecto sobre el tirótropo va a utilizar como segundo mensajero la fosfolipasa C. En cambio, el corticotropo va a utilizar como segundo mensajero la adenilatociclasa, o mejor dicho, va a activar estas enzimas para activar segundos mensajeros, si vale el pelo. Pero ¿cómo va a ser? Mientras que la hormona liberadora tirotrópica
hace que se incremente la fosfolipasa C, la hormona liberadora corticotropa, a través de las proteínas G, hace que se incremente la toxiclasa. Y si ustedes ven este gráfico que está acá de amarillo o de naranja, ven que hay solamente un juego de ascenso o descenso. ¿De quién? De la fosfolipasa C o de la toxiclasa. No hay otra. Y a continuación, estas células que están en la hipófisis producen las hormonas específicas. La TSH, la LH, la FSH, de que vamos a ver en la próxima clase. La la hormona adrenocorticotropa, la hormona de crecimiento y la prolactina. Estas son las hormonas que se producen hacia la periferia, hacia sistémicamente. Y ahí van a actuar sobre su órgano blanco, ya sea utilizando otra vez proteínas acopladas a proteínas C o a receptores de citosina de clase 1 y van a ejercer su efecto en la célula blanco. También acá se incrementan los segundos mensajeros, la tosiclasa, aumenta la actividad de la sinasa, aumenta la actividad de sinasa. Diapositiva clave, una o dos preguntas de examen. Y eso es lo que nos interesa en esta clase. La hormona liberadora de corticotropina hace efecto sobre el corticotropo, aumenta la dilatociclasa para la producción de qué? De la hormona adrenocorticotropa, que va a ejercer efecto sobre su célula blanco a través del incremento de la dilatociclasa. Hablemos entonces de la corteza. Habíamos dicho que la corteza está en estrecha relación externamente con la cápsula y que la vasculatura va a venir desde la cápsula hacia la parte interna. Perdón, todo eso es la corteza y toda esta parte es la médula. En la corteza vamos a encontrar la zona glomerular que representa el 15% de extensión y la zona fasciculada que representa el 75% y la zona reticular el 10%. La glomerular va a tener una maquinaria enzimática para producir los mineralocorticoides. El representante, la aldosterona. La aldosterona dijimos que juega un papel importante en la regulación hidroelectrolítica. La fasciculada y la reticular van a ser responsables de producir glucocorticoides, a mencionar la más importante, el cortisol y la cortisol. Y las hormonas sexuales, que básicamente va a ser responsable de la zona reticular en mayor cuantía, va a estar dada por las hormonas sexuales y a mencionar, por ejemplo, la dehidroepiandrosterona. Y la zona de la médula, como es la segunda célula del sistema simpático, va a ser responsable de producir adrenalina y noradrenalina. Alguien me dirá, pero doctor, yo no veo ahí que esas células de la médula tengan la morfología de una neurona. No la tienen, no tienen la morfología. Pero es más, se les ha puesto un nombre especial a estas células, que se conocen como las células cromafinas. Ahora, si bien es cierto, no tienen la morfología de una neurona, lo que sí tienen es la maquinaria enzimática de una neurona para producir estas catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, en la corteza, la zona reticular se desarrolla en forma postnatal y puede reconocerse alrededor de los 3 años de edad. ¿Por qué? Pregunta de examen. Ahora, un resumen de la actividad fisiológica que se va a hacer en estas zonas. A ver, por ejemplo, tenemos las tres zonas, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y vamos a ver, ¿tienen una estructura definida? ¿Tienen un tamaño celular? ¿Tienen un componente lipídico? ¿Cómo es su respuesta frente al estímulo de la hormona adrenocorticotropa y qué pasa cuando esta varía? Por ejemplo, cuando esta desciende y cuando esta aumenta. Empecemos por la zona glomerular. La zona glomerular es una estructura no definida. Tiene un tamaño celular pequeño y el contenido lipídico es pobre. Su respuesta a la hormona adrenocorticotropa es pobre. Por lo tanto, cuando esta desciende o aumenta, no repercute mucho en esta célula. A diferencia de la zona fascicular, donde la estructura tiene una morfología de secuencias celulares como si fueran cadenas hacia abajo, como si fueran unas columnas, o sea, de aspecto columnar. El tamaño celular es grande y se ha visto que está con abundante contenido lipídico y tiene efecto la hormona adrenocorticotropa sobre esta zona, sobre todo un efecto agudo. Y cuando desciende
este estímulo a través de la hormona adrenocorticotropa, va a haber una atrofia de esta zona fascicular. Pero cuando tenemos una hiperestimulación a través de la RTH, ¿qué va a pasar? Una hipertrofia y una hiperplasia con bajo contenido lipídico. Repito, cuando la zona fascicular se, en esa zona se disminuye la estimulación de la CTH, ¿qué va a pasar? Una atrofia. ¿Eso qué nos está diciendo? Esta zona es dependiente de la CTH. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la CTH se incrementa en la zona fascicular? Hay hipertrofia, hiperplasia y disminución de contenido lipídico. Y vayamos a ver más a fondo, vamos a ver la zona reticular. Tiene una estructura así, una estructura estrecha, más pequeña que las otras dos. El tamaño celular es compacto y tiene abundante contenido lipídico, como gránulos de lipofucsina, y que sí responde crónicamente a la ACTH. Por eso que cuando hay variación de esta, cuando hay, por ejemplo, disminución, hay atrofia, y cuando hay incremento, hay hipertrofia, hiperplasia, extensión y extensión superficial. En lo personal, chicos, yo detesto aprender nuestros cuadros. ¿Qué tienen que aprender de este cuadro ustedes? Dos cosas. La primera es el hecho de que la zona fascicular y reticular es la que mayor efecto tiene sobre la CTH. La segunda es que de estas dos, la que más efecto sufre por la CTH es la fascicular. Listo, eso es lo que tienen que aprender de este cuadro. Pero hemos sido detallados para que ustedes hagan la diferenciación. Ahí está en el cuadrito, eso es lo que nos interesa. Y ahora vemos más de cerca cómo se da esa irrigación. La cápsula, la corteza y la médula. Miren cómo en la cápsula hay abundante vasculatura que ingresa hacia la zona de la corteza, de tal manera que ese flujo es de afuera hacia adentro. Y conforme se van produciendo los mineralocorticoides, la sangre va arrastrando hacia la zona fascicular. Y acá se van a producir los glucocorticoides y las hormonas sexuales. ¿Qué significa eso? De que los mineralocorticoides van a ejercer efecto estimulatorio a las zonas posteriores. O sea, va a haber un efecto paracrino de los mineralocorticoides sobre los glucocorticoides y las hormonas sexuales. Y en buena cuenta también para las catecolaminas. O sea, que hay una cascada de respuesta y de estímulos simultáneamente para que estas hormonas se produzcan. Repito, mineralocorticoides, mnemotecnia, un trabajador de minería que se llama Aldo, y ustedes continúan con la aldosterona. Glucocorticoides es cuando el delegado se corta la vena por alguien y utiliza cortisona y corta el sol para que no siga vivo. Y las hormonas sexuales, dos hormonas importantes, estrógenos y andrógenos. Si bien es cierto, las dos hormonas están presentes tanto en mujer y en varón, la que está en mayor cuantía en varón son los andrógenos y en la mujer los estrógenos, a especificar el estradiol. E internamente, la médula produce catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, o también conocidas como epinefrina o norepinefrina. Ahora vayamos a ver el eje. ¿Se acuerdan que dijimos que solamente con fines didácticos hemos ido armando los ejes endocrinos? Y el eje adrenal no está exento de ello, pero he hecho un cuadro de tal manera que resume tanto Gannon, Guyton y Constanzo simultáneamente para ver este eje general. Entonces, por ejemplo, infección, trauma, linfoquinas, cirugía, hipoglicemia, así como el ciclo biológico de dormir y despertar, o el estrés, que puede ser físico, químico, psíquico, o la alimentación, o la alteración en la misma, o la ansiedad y la depresión, o otros neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, el gamma aminobutyrato, van a ser responsables de estimular esa zona del hipotálamo para que se produzca la hormona liberadora de corticotrofina. Pero se ha visto que cuando se produce o se libera la hormona adrenocorticotropa, la hormona liberadora corticotropa, perdón, estimula también la liberación de la hormona antidiurética. O sea, como que fueran unos hermanos gemelos o siameses, o como que si fueran las dos caras de una misma moneda. Siempre que se libera hormona liberadora de corticotropa, valga la redundancia, tiene que liberarse también la hormona antidiurética. Y como sabemos de la primera clase, la antidiurética y la oxitocina ejercen su efecto o son
recepcionados por ese sistema vascular que está en la neurohipófisis. Entonces, una vez que la hormona liberadora de corticotropa estimula a los corticotropos de la adenohipófisis, estas van a producir la hormona, claro, la hormona adenocorticotropa. Y esta hormona, dependiendo del gradiente de concentración que presente, va a servir como mecanismo de regulación de feedback al nivel superior, que es el hipotálamo. Ahora, una vez que llega a la corteza, el cortisol, que es la hormona más representativa, si se quiere, fisiológicamente de la glándula suprarrenal, va con su gradiente de concentración regular este eje endocrino, ya sea inhibiendo el hipotálamo o ya sea inhibiendo la hipófisis. Pero paralelamente al cortisol se van a producir otras hormonas, la aldosterona es una de ellas, la androstenediona es otra, la dehidroepiandrostenediona también es otra. Entonces, en el eje endocrino, los que van a regular básicamente el eje van a ser el cortisol y la ACTH. Entonces, hablemos de la hormona liberadora de corticotropa. Es rapidito, es un péptido de 41 aminoácidos, tiene una vida media de 26 minutos y potencia su secreción básicamente dos elementos, la hormona antidiurética y la hormona angiotensina 2. ¿Y qué cosa inhibe su secreción? Dos, la oxitocina y la hormona adrenocorticotropa. Básicamente, estas se van a producir en dos núcleos neuronales, pero el más representativo, el núcleo paraventricular, con extensión hacia la eminencia media. También es producida por la placenta, como les dije alguna vez. La placenta es un órgano que produce casi todas las hormonas, en diferentes concentraciones y en diferentes estadios de desarrollo. Los niveles de hormona liberadora de corticotropa aumentan al final del embarazo y en el parto. ¿Y la CTH? ¿Qué cosa es la CTH? También es sintetizado por un corticotropo, es un péptido de 39 aminoácidos, tiene una porción amino terminal que corresponde básicamente a la acción biológica. El patrón secretorio básicamente está dependiendo de la hormona estimulante, las endorfinas y la porción amino terminal, es decir, es que son similares estructuralmente o molecularmente con las de TH. Y la vida media de esta hormona es 7 a 12 minutos y su secreción es episódica, mejor dicho, su secreción es pulsátil. Cuando se produce ¿cómo se produce la hormona adrenocorticotropa? En realidad esta hormona es un segmento de una gran molécula que se produce con el nombre de propiomelanocorticotropina o propiomelanocortin, y que ésta va a sufrir ataque enzimático, produciendo hormonas o segmentos de esta gran molécula que van a tener actividad hormonal. La hormona estimulante melanocitos, alfa, por ejemplo, y la hormona adenocorticotropa. Es más, cuando esta hormona es metabolizada enzimáticamente, va a darnos otras moléculas, como la hormona estimulante melanocitos alfa, por ejemplo. Entonces, familia de péptidos relacionados químicamente y biogenéticamente con diferente actividad fisiológica, incluyendo la CTH, la lipotropina, otras melanocortinas naturales como están pintadas de azul, como la hormona estimulante melanocitos, el CRIP, el péptido intermedio de corticotropina. Ahora bien, si nosotros queremos un resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora, quédense con esta imagen de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Hacia afuera la corteza, hacia adentro la médula. Y hacia externamente, más externamente la cápsula. Externamente en la corteza, los mineralocorticoides. Dijimos que era un trabajador minero que se llamaba aldosterona, y que cortaba, la aldosterona y la corticosterona. Más adentro se produce el cortisol y la cortisona, son los glucocorticoides. Y mucho más adentro que se produce los estrógenos y la testosterona, básicamente conocidos como andrógenos. En la zona de la médula, las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Pero ¿qué hacen otras hormonas? También se producen en esta zona, como los péptidos. ¿Cuáles péptidos? Somatostatina Y sustancia P. Ahora, ¿cómo se regulan estos elementos? Por ejemplo, la aldosterona y la cortisona, básicamente a nivel de la zona glomerular, tiene papel importante en el sistema angiotensina-aldosterona, angiotensina-renina-aldosterona. Y básicamente va a regular lo que es la presión arterial a través de la regulación de la vasculatura.
Ahora, ¿cómo se regulan los glucocorticoides y los andrógenos? Básicamente, de la zona fascicular y de la zona reticular, son los que más eh, surten efecto cuando está presente la DTH. Recuerden el cuadrito que les dije que aprendan. Al inicio, ese cuadrito se refleja acá. Zona fascicular y zona reticular son las que más están estimuladas o las que más repercusión van a tener por presencia de la CTH. La zona medular básicamente está en relación muy estrecha con el sistema nervioso autónomo. Como vemos, esta glándula que aparentemente es tan sencilla, tan pequeñita y con pocos elementos, juega papel importante sistémicamente. Ahora bien, entonces, vayamos a ver cómo se regula ese control del eje adrenal. El control del eje adrenal que hemos visto en 3 o 4 diapositivas anteriores se van a regular por 3 mecanismos. El primero, el ritmo circadiano. La segunda es la respuesta al estrés. Y la tercera, el retrocontrol negativo o feedback negativo. Esos tres vamos a irlos viendo. Por ejemplo, el ritmo circadiano, ¿qué características tiene? Nos representa una secreción episódica donde el cortisol más o menos alcanza su límite máximo entre las 3 a 5 horas después de haber alcanzado el sueño profundo, y el ritmo circadiano de los andrógenos suprarrenales. O sea, esta producción de estos andrógenos suprarrenales obedecen a este ritmo circadiano. Sin embargo, hay variabilidad individual, porque no todos tenemos un patrón igual de sueño. No todos estamos expuestos al mismo tiempo a la luz y a la oscuridad. No todos ingerimos los mismos alimentos. Hay diferencia, por eso que hay una variabilidad individual. Entonces, ¿qué cosa altera este ritmo circadiano? Varios factores. El estrés físico, el estrés psicológico, o enfermedades del sistema nervioso central, alteraciones hormonales como el síndrome de Cushing, el alcoholismo, la enfermedad hepática, enfermedad renal, la ciproheptadina, son los que van a alterar este ritmo circadiano. Ahora, ¿y cómo se da la respuesta al estrés? Básicamente, a través de los niveles fisiológicos del cortisol. Por eso que se dice que el cortisol es la hormona del estrés. Ahora, los glucocorticoides exógenos también participan acá, como inhibiendo la respuesta al estrés. Y en el retrocontrol negativo, ¿cómo se va a dar? Tal vez esto es un resumen de lo que habíamos estado diciendo, de las citoquinas, la CTH, cortisol, y el cortisol juega un papel importante a nivel cardiovascular, en el sistema inmunológico y a nivel del metabolismo intracelular. Entonces, el retrocontrol negativo regulado básicamente por glucocorticoides. ¿Qué tiene que quedar de la imagen anterior? Lo que tiene que quedar que hay hasta 3 mecanismos de regulación del eje endocrino adrenal. Ese eje endocrino adrenal va a tener el primer mecanismo regulatorio es ritmo circadiano. El segundo mecanismo regulatorio, respuesta al estrés. El tercer mecanismo regulatorio, retrocontrol negativo o feedback negativo. Y eso se traduce acá, con esos signos que no vamos a repetir. Ahora bien, la adrenalina, la noradrenalina, la interleuquina 1, 2, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el óxido nítrico, van a jugar un papel importante en la regulación de la hormona liberadora de corticotrofina, que va a ejercer efecto en la hipófisis y esta liberar la ACTH. Una vez que se estimula la ACTH, la corteza libera cortisol y aldosterona. El cortisol tiene papel importante en 4 momentos. Primero, efectos antiinflamatorios. Segundo, gluconeogénesis. Y habíamos dicho que la gluconeogénesis es el proceso metabólico en el cual se produce energía a partir de compuestos que no son carbohidratos. La movilización de proteínas, la movilización de grasas, es responsabilidad del colesterol, perdón, del cortisol, cortisol. Entonces, la aldosterona, básicamente la excreción de calcio, excreción de potasio y excreción de sodio. La aldosterona responsable de la eliminación de potasio, básicamente dice que la aldosterona escupe el potasio, bota el potasio del cuerpo. Pero cuando los niveles de potasio están aumentados, la potencialidad de estas hormonas va a incrementarse, más aún de la aldosterona, ejerciendo con mayor eficacia esas tres variables que dijimos: excreción del calcio, excreción del potasio y excreción del sodio.
Pero también hay otro mecanismo de regulación de la aldosterona, a través de la angiotensina 2. Mejor dicho, cuando la presión arterial baja, es el hecho de que hay una vasodilatación y para generar un mecanismo compensatorio de vasoconstricción, la aldosterona juega papel importante, como vamos a ver más adelante. Entonces, los gluco y los mineralocorticoides, ambos tienen efecto en otros receptores, pero no en menor grado. ¿Qué pasa cuando hay exceso de corticoides? En general, se manifiesta con exceso de glucocorticoides, pero una falta general de corticoides se manifiesta como la deficiencia de mineralocorticoides. Repito, un exceso de corticoides en general se manifiesta también con exceso de glucocorticoides. Una falta general de corticoides se manifiesta como la deficiencia de mineralocorticoides. Tiene que quedar claro eso. Entonces, sigamos. La aldosterona. ¿Qué regula la producción de la aldosterona? Varios factores. El factor renal, el factor del sistema nervioso a través de la glándula pineal y la hipófisis, la pérdida de sangre y la hormona adenocorticotropia son las que van a estimular para que se produzca la aldosterona. Ahora, para que eso también ocurra, la renina a nivel renal se tiene que convertir en angiotensina 2 y hay un factor que convierte eso. Vamos a ver en una diapositiva especialmente este sistema. Entonces, cuando el factor también electrolítico con el incremento de potasio está presente, se va a liberar la aldosterona. En buena cuenta, recordar ACTH, factor vascular, factor del sistema nervioso, factor renal y factor electrolítico van a ser responsables de la liberación de la aldosterona. La aldosterona va a ejercer efecto básicamente o indirectamente a la glándula suprarrenal, glándula salival y el intestino, pero también va a regular la circulación y a nivel nefrón va a hacer lo que dijimos, o sea, hay retención de sodio y agua con eliminación de potasio. Por lo tanto, hay una mayor depuración de potasio e hidrogeniones. En resumida cuenta, ¿cómo se activa este sistema? ¿Cómo se activa la producción de la aldosterona? Por ejemplo, el déficit de ACTH no produce déficit de aldosterona. Y los niveles plasmáticos de iones estimulan la liberación de aldosterona. ¿Cómo así? La ACTH estimula la corteza. Si también hacemos de que otro sistema estimule la corteza, como la vía renina-angiotensina, renina-angiotensina, así como las concentraciones elevadas de potasio, o indirectamente la hipovolemia a través de la vía renina-angiotensina, o la disminución de sodio, van a ser causantes de que la glándula suprarrenal produzca la aldosterona. Y la aldosterona en una célula modelo va a ejercer hasta 5 efectos. Las más importantes va a ser el hecho de que la aldosterona se va a unir a su receptor intracelular y va a ingresar hacia el núcleo. También la aldosterona va a estimular a la mayor expresión de proteínas transportadoras hacia intracelular y extracelular, de tal manera que una de ellas, que es la sodio hidrogenión, va a ser la que se va a activar y va a hacer que ingrese sodio y se quite hidrogenión. Otro mecanismo de acción de la aldosterona es el hecho de aperturar canales de potasio. Otro mecanismo es el hecho de que puede facilitar a través de esas proteínas transmembrana el flujo de sodio hacia la región intracelular. Otro mecanismo de acción es el hecho de que una vez alterado el sistema aldosterona con receptor y difusión de genes, va a estimular a que se produzcan péptidos que tengan actividad de bomba, como es el caso de la bomba sodio-potasio ATPase. 5 funciones que directa o indirectamente tiene que cumplir la activación de la hormona con el receptor. En este caso, la hormona es la aldosterona. Y así. Y otro mecanismo, al parecer poco conocido, es el hecho de que puede permitir el flujo de iones cloro entre la célula y el medio vascular. No está evidenciado, pero ya hay una sospecha de ello. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Cuando las concentraciones de aldosterona bajan, ¿qué va a pasar? La aldosterona, si bien es cierto, se va a seguir produciendo. El hecho es de que cuando se produce, dijimos que estas al pasar al torrente sanguíneo pueden ser transportadas individualmente, o mejor dicho, solas, con gran
potencialidad fisiológica, o pueden unirse a lo que serían las proteínas transportadoras. Y dijimos tres. Bueno, no les puedo preguntar, pero ya tienen que ir recordando. ¿Cuáles eran? La albúmina, la prealbúmina y la globulina transportadora. Entonces, la aldosterona, una vez liberada, el 60% va a unidad albúmina, 40% libre. Son activadas a nivel hepático con un tiempo de vida media de 15 a 20 minutos, para finalmente ese metabolismo ser excretado por el riñón. Ahora, ¿cómo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Como sabemos, las concentraciones elevadas de potasio, las concentraciones bajas de sodio y la hormona adrenocorticotropa van a ser responsables, si se quiere, de ver cómo se regula la actividad fisiológica de la corteza. Cuando hablamos de que hay un sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que recordar que hay una actividad simpática en este sistema que también paralelamente presenta una disminución de concentración de sodio y hay una disminución de la presión arterial aferente. Porque finalmente, este sistema, como habíamos mencionado anteriormente, lo que va a hacer es generar una vasoconstricción, por lo tanto, un incremento de la presión arterial. Entonces, el glomérulo produce renina, el angiotensinógeno producido por el hígado se va a convertir en angiotensina 1 y esta angiotensina 1 a nivel pulmonar, a través de la enzima convertidora de angiotensina, va a convertirse en angiotensina 2. Y posteriormente esta es la que va a tener que generar la vasoconstricción para generar una mayor resistencia vascular, por lo tanto el incremento de la presión. También lo que va a hacer es aumentar la concentración y frecuencia del corazón y aumentar la actividad simpática. A nivel del encéfalo, básicamente, gracias a la concentración de hormona antidiurética, se activan los núcleos del apetito y los núcleos del cerebro de la sed, ¿no? Entonces acá va a jugar por muy importante la hormona antidiurética. Entonces, la aldosterona, una vez producida, va a tener que regular la reabsorción de sodio y cloro y la excreción de potasio y hidrogeniones, magnesio y calcio. Pregunta de examen. El cortisol, ¿qué cosa es? Rapidito, ya no nos vamos a tener acá, es una hormona esteroidea. Sus niveles libres en plasma retroalimentan el hipotálamo en mayor cuantía que a la hipófisis. La circulación, básicamente el cortisol está unido a proteínas plasmáticas, el 80% a la globulina transportadora y el 15% a la luz. Y el 5% básicamente tiene un componente biológicamente activo. La degradación en las dos órganos importantes, riñón e hígado. En el hígado, formando el alfa-cortol y el beta-cortol, y en el riñón, haciendo conjugados con grupos glucurónido y sulfato. El 1% se secreta sin metabolizar, lo que puede medirse en periodos de 24 horas para estimar los niveles de cortisol en sangre, manejando ese porcentaje. ¿Cómo se da esto? Miren, hasta acá ya habíamos ido recorriendo el camino de la clase. Del hipotálamo a la hipófisis formando el liberador de gonadotropina. Del hipófisis hacia la glándula, la hormona adrenocorticotropa. La hormona que regula esta glándula va a ser el cortisol. Y el cortisol va a estimular también a nivel vascular. Entonces, hay dos mecanismos de almacenar el cortisol. El primer mecanismo es el cortisol unido a una proteína de transporte, que es más o menos el 95%. El segundo, el metabolismo del cortisol en los tejidos y cortisona. Ahora, este gráfico lo que pretende es demostrarles que durante la noche, ¿sí? Durante la noche, se alcanza picos altos la, hasta las 7, 8 de la mañana, se alcanza picos altos del cortisol. Y a esa hora empieza nuestra actividad, ya sea actividad académica, actividad empresarial, etcétera, el cortisol empieza a descender. Pregunta de examen, ¿el pico máximo se alcanza? Respuesta la tienen ustedes. Entonces podemos partir este mismo gráfico para entender que la secreción de hormona antidiurética en el primer bloque es alto. Y en el segundo es el hecho de que la secreción de GTH se mantiene en su nivel basal. O sea, las primeras horas, pasado las 12, hay una retroalimentación menos eficaz que comparativamente pasado las 12, que es una retroalimentación más eficaz. Entonces, el ritmo diurno de secreción del cortisol es resultado de pulsos mayor amplitud de ACTH, cuando se genera mayor amplitud, ¿no?
más extensión. Entonces, la amplitud de los pulsos secretorios se reduce conforme transcurre el día y es mínima al final de la tarde. El ingerir alimentos ricos en proteínas provoca un incremento en la secreción del cortisol. Y el cortisol no siempre nos ha ido acompañando, si bien es cierto en la etapa adulta sí lo tenemos, pero más o menos en el recién nacido, hasta los 20 semanas, se ha logrado medir las concentraciones a nivel salival del cortisol en infantes y se ha observado que se ajustan a un ritmo circadiano. Ahora, más adelante, cuando tiene más edad, el ritmo diurno normal se observa en niños a partir del primer año de edad y básicamente quedan establecidos con firmeza a partir de los 3 años. Y en el adulto, el de la tercera edad, conforme aumenta la edad del individuo, se desarrolla mayor asincronía de la secreción de TH y el cortisol en ancianos. Por ejemplo, el pico de secreción del cortisol se produce 3 horas antes en la mañana en comparación con sujetos jóvenes. Miren cómo la fisiología nos está permitiendo entender cómo se regula ese mecanismo interno en el individuo. Efectos del glucocorticoide. Efectos en el metabolismo intermediario. Rapidito, gluconeogénesis, depósito de glucógeno hepático en el ayuno, aumento de la producción hepática de la glucosa y aumento de la lipólisis en tejido adiposo. También va a haber una disminución de la captación y metabolismo de la glucosa muscular, una disminución y síntesis proteica muscular y aumenta liberación de aminoácidos. ¿Y cuáles son los efectos en el metabolismo? Básicamente disminuye los fibroblastos, colágeno y tejido conectivo, disminuye la formación ósea, aumenta la resorción ósea, aumenta la excreción de la hidroxiprolina y aumenta la acción de la paratormona y la vitamina D en el hueso. Miren que y aumenta la excreción urinaria de calcio, disminuyendo la absorción intestinal de calcio. Pregunta de examen. Entonces, ¿qué relación tiene la glándula o los glucocorticoides, por ejemplo, con el metabolismo? Sobre los lípidos, metabolismo sobre los glúcidos y metabolismo sobre las proteínas. Ahora, ¿esto cómo va a repercutir? Va a repercutir en una mayor absorción de calcio, va a haber una disminución de la absorción de calcio y un aumento de pérdida de calcio. Entonces, se potencia el efecto de las catecolaminas en 3 momentos. ¿Y en qué momentos? Acá estaban en la diapositiva anterior. En estos 3 momentos. ¿Sí? Esto es el anterior. Bueno, esto ya lo vimos para no quedarnos. Pero bueno, iremos hablando después. Entonces, los efectos fisiológicos de los glucocorticoides, a mencionar el cortisol, básicamente a nivel renal lo que va a hacer es la retención de sodio y concentración de potasio, aumenta eh, la presencia de los receptores de mineralocorticoides y aumenta la presencia de los glucocorticoides, de los receptores de glucocorticoides. Entonces, el cortisol lo que va a hacer es una disminución de la migración de células inflamatorias a la lesión, disminuyendo la liberación de interleuquina 1. A nivel vascular, aumenta la liberación de los polimorfonucleados y disminuye la liberación de los linfocitos, monocitos o eosinófilos. Y a nivel del infante, regula la inhibición a la exposición a hormona de crecimiento. Las hormonas, para ejercer su efecto, tienen que hacerlo en el momento preciso, en un momento especial del desarrollo del individuo. Si nosotros al niño le damos hormona de crecimiento, en vez de hacerle beneficio, le estamos generando, acortando el tiempo de vida de existencia de dicho individuo. A nivel fetal, ¿qué cosa hace el cortisol? Acelera desarrollo de órganos fetales. ¿Qué más? El cortisol va a regular eso, el aumento de tono intraocular, la dosis farmacológica, la inhibición farmacológica de TRH y TSH y T4, la inhibición farmacológica de hormona luteinizante y esta respuesta a la hormona luteinizante al estímulo de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Otro más de glucocorticoides, lo que ya dijimos, eso tiene traducción clínica, el hecho de que este, va a disminuir el desgaste muscular
o el hecho de que hay una mayor disposición de hiperglicemia, hiperinsulinemia, o hay hiperlipidemia, o hay una redistribución de la grasa anómala con aumento de peso. Algunas condiciones especiales de los andrógenos sí, andrógenos adrenales. A ver, Kevin, ¿estás ahí? ¿Estás despierto? A ver, voz alta, lee, por favor, para todos. ¿Qué más? ¿Qué más, Kevin? Ya, 6 años. Eso puede ser la respuesta a la pregunta que les dije que averiguo al examen. Este fenómeno se corresponde con el desarrollo y la expansión de la zona reticular de la glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan que les dejé una pregunta? Esta es la respuesta. Entonces, efectos fisiológicos en casi todas las partes de las gónadas, ¿no? Esteroidogénesis suprarrenal, no les voy a malograr la vida con esto de bioquímica porque sé que se marean un montón, entonces simplemente mencionar de que hay procesos metabólicos, bioquímicos metabólicos que están regulados por estas hormonas. Igual, no los voy a complicar la vida peor con esto, no les voy a complicar. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los andrógenos adrenales? Básicamente, precursores de la testosterona y de la de la dihidrotestosterona, que fisiológicamente va a ser la más activa. En varones hay una conversión de la línea A4 o 4A a testosteronas. 5% de producción de testosteronas específicamente. En las mujeres, en la fase folicular sobre todo, como vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver que la línea 4A es la testosterona, 60% de la producción de testosterona y 50% de la producción de la dihidrotestosterona. A mitad del ciclo, 40% de producción de testosterona. La adrenarquia, lo que se había explicado en letras, ahora se explica gráficamente. ¿Y qué zona era la que no después crecía? Era la zona, esta de acá para los que están grabando. Esta es. Listo, continuamos. Ya para terminar, efectos fisiológicos de la testosterona puede ser a nivel intracelular, con proteínas, hay ya mecanismos para eso, y yo lo que le decía, mi foto cuando era físico-culturista, y que acá está el efecto de la testosterona. Piel, músculo, hígado, tejido graso, cerebro, riñón, órganos sexuales y hueso. La médula de la glándula suprarrenal, rapidito, vamos a ver unas ya por rapidito. Básicamente regula esta actividad el sistema simpático. Y el sistema simpático con su segunda neurona va a ser responsable de, de, de generar una respuesta indirecta del efecto de la ACTH. Como les había mencionado, primero hace efecto las zonas de la corteza, la glomerular, la fascicular y la reticular, para después recién hacer efecto sobre la zona más central, la zona del núcleo. Entonces, ahí está la inervación de los nervios esplácnicos, con dibujitos. Y me imagino que alguno de ustedes reconocerá a mi paisana, ¿no es cierto? Ella es Inés Melchor, que tiene este gran renombre por haber participado en competencias de altísimo nivel, y que en ella miren cómo su sistema adrenal regula la actividad de diferentes órganos. Vamos a ver más adelante. Fisiología aplicada, rapidito nada más, para que no se queden dormidos, estamos sobre la hora. Evaluación funcional de la glándula suprarrenal, básicamente midiendo el cortisol sérico. Pregunta examen, 8 de la mañana. 8 de la mañana. Cortisol urinario, pruebas de supresión con dexametasona o evaluación de la reserva pituitaria adrenal.
También se puede medir de hidroepiandrosterediona o de hidroepiandrosterediona sulfato y androstenediona sérico, como testosterona libre o pruebas de supresión con dexametasona. Ahora, ya hay rutas metabólicas para identificar cómo este sistema adrenal regula también el sistema nervioso autónomo, sobre todo a nivel de la médula. Listo, ¿quién no espera llegar a una vejez en estas condiciones? Imagínense ustedes al delegado con una de sus compañeras pasados los 70 años en la playa los dos, disfrutando. Y cómo eso es producto del mantenimiento del eje endocrino con la regulación de las hormonas que se producen en la glándula suprarrenal. Ahora, vayamos a ver el otro lado más importante en la actividad física y glándula adrenal. El estrés físico, dijimos, estimula el hipotálamo estimula la adenohipófisis, la adenohipófisis libera la ACTH y esta ejerce efectos sobre la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para producir aldosterona y cortisol. La aldosterona, ¿qué cosa va a hacer? Se incrementa grandemente durante el ejercicio. Y la reabsorción, dijimos, que es básicamente estimular la reabsorción de sodio. El cortisol puede también manifestarse en dos momentos. Uno durante el ejercicio y otro después del ejercicio. Uno, durante el ejercicio aumenta el cortisol en sangre. Y dos, después del ejercicio aumenta el cortisol con la intensidad del ejercicio. Más efectos, el estrés físico estimula la producción de adrenalina, niveles de concentración alta de adrenalina estimulan a nivel vascular, incrementa en la sangre la glucosa y los ácidos grasos. Y a nivel cardiovascular, ¿qué cosa hace? Aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Y a nivel de respuesta de lucha y huida, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Rapidito, unas diapositivas. Introducción a la fisiopatología es lo que puede pasar cuando hay exceso de producción del cortisol. Vamos a, vamos a hablar que las concentraciones séricas de cortisol se ajustan a un ritmo circadiano. Es normal que las medidas a las 4 pm sean menores que las medidas a las 8 am. ¿Se acuerdan el gráfico que les decía que empieza a producir cortisol después de haber alcanzado 3 a 4 horas del sueño REM? Con frecuencia, en casos de síndrome de Cushing endógeno, se pierde el ritmo circadiano del cortisol, además de que se elevan los valores absolutos en la mañana y en la tarde. Como vemos en estos gráficos, que son muy, muy didácticos, este es un eje endocrino normal, el que está acá. Y acá tenemos un paciente con secreción ectópica de ACTH, o sea, como una sobreestimulación a la glándula suprarrenal. Que en primera instancia sí puede responder, pero cuando éste llega a agotarse, ¿y qué significa agotarse? Cuando ésta pierde la maquinaria enzimática, ya no va a estar funcionando. En cambio, en el síndrome de Cushing, por un adenoma hipoficiario, mire, se puede dar síndrome de Cushing. O el síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal, puede presentarse. Ahora, la manifestación clínica de un Cushing es esto, rapidito. Almohadilla grasa, hay púrpura, hay obesidad, hay abdomen en péndulo, hay estrías, hay úlceras en la piel y mayor sensibilidad a las infecciones. Pero también sistémicamente lo que va a hacer es, va a debilitarse, o se debilitan los músculos llegando incluso a una atrofia. Puede haber tumores renales o hiperplasia, pero también puede presentarse algunos disturbios emocionales, con afectación de la silla turca, con la manifestación clínica más relevante de los corticoides, que es la cara de media luna. También regula la osteoporosis, o sea, va a mitigar en cierta medida, y la hipertrofia cardíaca, así como la hiperglicemia, balance de, del apetito, con el aumento del apetito, un balance especial. Y tal vez acá recordarles que en las noches de sueño el cortisol se está incrementando. Por eso acá vendría el adagio de decir que debemos dormir 8 horas, ¿no? Para poder completar ese ciclo biológico y de tal modo que cuando nos despertemos con todas las ganas del mundo, porque el cortisol ya está asumiendo ese papel de amortiguar el estrés, ¿no?
acá hay un detalle, creo, si mal no recuerdo. Concentraciones séricas de ACTH en cortisol urinario de 24 horas, valor normal es menor de 120 unidades por día. De creatinina en orina de 24 horas, valor normal de 10 y 20 miligramos por kilogramo de peso. Como datos generales. Enfermedad de Addison, una disminución de la producción de hormonas y que va a llevar incluso a la muerte. Listo, chicos. Conclusiones finales es que la glándula suprarrenal está formada por la corteza, la médula, de diferente origen embriológico. Dos, la corteza produce hormonas esteroideas, incluidos glucocorticoides y mineralocorticoides, y andrógenos suprarrenales, y la médula produce catecolamidas, epinefrina y noradrenalina. En la fisiología de la glándula suprarrenal se debe destacar la correlación y relevancia que de comprender los síndromes clínicos de exceso y deficiencia de la producción de hormonas. Eso lo harán en fisiopatología complementando con la clase que estamos dando por término. La referencia bibliográfica, como sé que ustedes revisan bastante, ahí tienes la información básica elemental para que sigas estudiando. Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Preguntas, preguntas, comentarios. Entonces, nos estamos comunicando el día viernes. Listo, chicos. Gracias. Estamos en la hora. Muy amable. Buenas noches.